Empezamos nuestra sección Aula Empresarial con una pregunta que os hago. Oye, ¿conoces a alguna persona que esté estresada? Aquí ya se ríen porque dice, bueno, la pregunta sería, oye, ¿conoces a alguien que no lo esté? Es más, además estamos en un mundo en el que yo siempre digo lo mismo. Si no estás estresado, eres muy cutre. O sea, es decir, ¿estás estresado? Yo no. Joder, tío, qué raro eres, vete, ¿no? Es como, mola, ¿no? Mola estar rojo ahí con cara de agobio y tal. Bueno, pues eso es la realidad. Estamos absolutamente estresados. Y el estrés, al margen de la risa, lo cierto es que nos provoca muchísimos impactos negativos y a veces muy intensos y que afectan a nuestros resultados y además afectan a nuestra felicidad y a nuestra vida. O sea, el estrés está como muy metido dentro de nuestro ADN, es lo normal, pero no es bueno y eso está claro, ¿no? Lo cierto es que ante una misma situación hay personas que se estresan más que otras. Esto también es una realidad. Pasa lo mismo, la misma crisis, el COVID, el entorno buca, me parece muy bien, pero hay gente que se estresa y hay gente que se estresa menos en la misma situación. ¿Y por qué pasa esto? ¿Es posible que vean las cosas de forma distinta? ¿Por qué piensan de forma distinta? ¿Por qué manejan su cerebro de forma distinta? Bueno, pues todas estas preguntas son las que, lógicamente, vamos a hacer a nuestra Brain Trainer de cabecera, Isabel Sousa. Te voy a hacer la primera pregunta para meternos en el tema, ¿no? ¿Por qué nos estresamos? ¿Cómo es el proceso del estrés? ¿Cómo me estreso? O sea, ¿cómo funciona esto del estrés y por qué nos estresamos? Vale, yo te devuelvo la pregunta. A ver, tú cuando estás estresado internamente, ¿qué te estás diciendo? Pues no voy a ser capaz de conseguir esto, estoy agobiado, ya verás cómo no llego, seguramente voy a tener un conflicto con esta persona, no sé, muchas cosas de ese tipo. Efectivamente, es decir, un componente básico del estrés básico es esa riada de pensamientos negativos que estamos manteniendo. Es decir, el estrés se produce normalmente cuando yo me enfrento a un reto que creo que va a ser muy difícil o difícilmente superable para mí. Entonces, ahí yo tengo dos opciones. O tener la actitud de decir, bueno, vamos a ir paso a paso, no me voy a adelantar, vamos a ir, pues solucionando los problemas uno a uno. Ese es el que la mente normal no le gusta nada, porque eso a la mente le gusta predecir el futuro rápidamente. Claro. Entonces, la mente lo que suele ir es directamente al problema. Y empieza a enumerar la cantidad de problemas que vamos a tener y no voy a poder, y entonces si no puedo, fíjate además la rapidez con la que la mente, esta mente un poco inconsciente, ¿no? La parte más inconsciente de nuestra mente, la rapidez con la que nos lleva al drama. Es decir, imagínate, yo qué sé, pues que dices, bueno, este proyecto me está superando. Entonces, se para la mente ahí. No, sigue profundizando. Vale, ¿y qué pasa si te supera? Dolor, ¿no? dolor. Sí. ¿Qué pasa si te supera? Bueno, pues como sea la cosa tal, que te van a echar. Y entonces... Y cuando llegues a casa, cuando te hayan echado, ¿qué va a pasar? Exacto, y fíjate, pero eso es lo último, pero eso tiene solución. No, espérate, que esto puede tener un problema mayor. Y sigo así, no encuentro paro, no puedo pagar la hipoteca, tengo que vender mi casa, sigo así y me acabo viendo en décimas de segundo como un sin techo viviendo en la calle. Y así de dramático es esta secuencia de pensamientos negativos. Entonces, por eso para mí, hay muchos factores dentro del estrés, pero como decía antes Lourdes, ¿no? Cómo tú te gestionas por dentro, el autoconocimiento, cómo tú te diriges a ti mismo y te lideras a ti mismo, en esos pensamientos es fundamental. Y por tanto, para mí una fuente básica de eliminación del estrés es tener la capacidad y entrenarte en gestionar esos pensamientos negativos. Precisamente ahí es donde lógicamente vamos a entrar. Si te parece, antes de entrar ahí, que es la siguiente pregunta que te voy a hacer, que ese es el cómo, es no nos podemos ir sin nuestra clase del cerebral del día, es decir, el estrés que genera, qué componentes. Pues lo hemos dicho muchas veces, genera ese enemigo que tampoco nos gusta, que es el cortisol. Vale. Y entonces eso desarrolla una serie de procesos que no son positivos, sobre todo cuando tengo que tomar decisiones y tengo que desarrollar alternativas, y nos bloquea
la parte más racional y más imaginativa. Entonces nos mete en un bucle imposible de... Es que te lo he preguntado porque el otro día me decía una persona que suele escuchar el programa, dice, no, me encanta Isabel y tal, y yo estoy aprendiendo un montón ya sobre hormonas y sobre historias y tal, no sé qué, y entonces me gusta que me diga cuál es, porque luego eso, cuando voy a un herbolario y veo cosas, veo si ataca esa hormona a otra, digo, bueno, pues yo lo pregunto, no te preocupes, pero en este caso es el cortisol. El cortisol, clarísimo, sí, señor. está claro. Vale, vamos a los pensamientos negativos, que es lo importante, ¿no? Efectivamente, tenemos esa secuencia de pensamientos negativos y eso nos provoca estrés. La pregunta del millón, como siempre, ¿cómo gestionamos los pensamientos negativos? ¿Qué podemos hacer con ellos? Bueno, yo creo que tenemos que partir un poco de la base de qué pasa en el cerebro cuando, porque estos pensamientos negativos a base de repetirlos se convierten en automáticos. Entonces, fíjate, el proceso es que cuando yo tengo un problema, tiendo a pensar que si pienso mucho en el problema, voy a encontrar solución, ¿vale? Eso es mentira. Pero yo me engancho en ese proceso de pensar y pensar en el problema. Digamos que esta actitud o este comportamiento nos lleva dentro del cerebro a que nos vayamos a una red que se llama red neuronal por defecto. Es una red al margen de lo ejecutivo, de lo racional. Y en esa red es, por decirlo, entre otras cosas, tiene cosas muy interesantes esa red, pero en esa red es como si estuviéramos con nosotros mismos. Es decir, nos separamos un poco de la realidad, dejamos de estar en el presente y me voy a ese mundo en donde estoy como el hámster en la rueda, intentando solucionar el problema. Aunque por aquí están pasando otras cosas, pero sí. Yo estoy como distanciada. Entonces, ¿qué pasa? De tanto darle vueltas se crean redes neuronales que crean pensamientos negativos y ya empiezan a ser automáticos, ¿vale? Porque claro, de tanto darle que te pego, pues al final las neuronas acaban creando redes automáticas. Vale. Y además, lo que conseguimos es desconectarnos un poco del exterior, con lo cual en la realidad se están produciendo informaciones que yo no estoy incorporando porque estoy en este mundo dándole vueltas a los problemas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa con todo esto? Pues que este tipo de pensamientos al final no nos dan la solución, nos enganchan en un circuito de cortisol, negatividad, falta de capacidades importante y al final es que nos afectan no solo mental, sino emocionalmente, nos impactan y nos dejan disminuidos respecto a nuestro potencial. Vale, que eso es el estar dando vueltas siempre a lo mismo, que es muy típico y lo hacemos todos y conocemos a gente que lo hace. Y de hecho, el consejo que normalmente le damos a la gente es déjalo ya, no le des vueltas, aunque tú llevas dando vueltas toda la vida, ¿no? Pero a la gente se lo dices y tal. ¿Por qué? Porque realmente no es tan fácil dejar de dar vueltas, ¿no? Probablemente eso habrá que gestionarlo a través de algún tipo de entrenamiento, claro, a través de algún tipo de técnica. Claro, es que no es fácil porque hemos convertido ese tipo de pensamientos en automático. Entonces, inconscientemente, aunque tú no quieras, vuelven y vuelven y vuelven. Entonces, fíjate, ¿cuál es la solución? Claro, porque aquí estamos, ¿cuál es la solución? Bueno, pues desde el punto de vista de la neurociencia, la solución, luego te explico qué, es pasar de esa red neuronal por defecto, de estar yo ahí rumiando mis problemas, a la red ejecutiva, que es la red que utiliza el córtex prefrontal y donde yo estoy tomando decisiones y analizando alternativas para solucionar los temas. Es decir, lo que tengo que hacer es, al final, poner mi atención en algo que me impida. La mente no puede pensar en dos cosas a la vez, entonces poner mi atención en algo real en ese momento que me impida que el circuito de pensamientos negativos me arrase. Correcto. Y poder, digamos, irlos dejando un poco de lado y dejar que tu mente esté ocupada en cosas más productivas. Qué importante esto que has dicho, pero ojo, quiero matizar para que tú nos lo confirmes. ¿Se puede no pensar en algo o hay que sustituir el pensamiento por otro positivo? Es que es diferente, hay mucha gente que dice, no pienses, no, que no pienses, es no, imposible. Claro. Vamos, la mente tiene una función principal que es pensar. Entonces, eso de que dice, no, es que tienes que, a mí me hace mucha gracia la gente que dice, no, la meditación, tienes que dejar la mente en blanco. Digo, pues mira,
como no te estés imaginando que estás viendo un folio, va a ser muy complicado porque la mente tiene el vicio de crear pensamientos. Entonces, se trata de sustituir unos pensamientos por otros. En el cerebro, las redes neuronales que no practicas van disminuyendo su influencia en ti y hasta que incluso pueden desaparecer, ¿no? Vale. Y entonces este ejercicio se trata justamente de eso, de enfocar a tu mente en otros pensamientos que no tengan esa característica de negatividad. Vale, y en la práctica, ¿cómo sería esto? Quiero decir, ¿Cómo lo hacemos? Sí. Bueno, hay muchas facetas. Lo que está claro es que no es fácil, no es de me tomo una pastilla y ya está, es un trabajo interno, pero que los frutos, cuando empiezas a recogerlos, son tan beneficiosos que merece la pena. Eso sí te lo digo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar, o sea, darme cuenta que estoy teniendo un pensamiento negativo. Y eso no es tan fácil porque muchos vienen de la parte inconsciente. Es decir, por definición, la mente inconsciente alberga cosas de las que no nos damos cuenta. Pero yo sí que tengo un truquillo para darme cuenta de que algo negativo está pasando en mí. Y es que todo pensamiento tiene reflejo en el cuerpo. Con lo cual, si yo siento un malestar, y, por ejemplo, me duele la boca del estómago, me duele la garganta, el pecho, yo qué sé, tengo un dolor de cabeza. Si yo siento un malestar, me puedo preguntar, bueno, vamos a ver, ¿qué estoy pensando ahora mismo? Porque seguramente por ahí voy tirando del hilo y llegar al pensamiento. Darme cuenta de que ese pensamiento es una rueda del hámster que está ahí repitiéndose, ¿vale? Y lo segundo, una vez que yo me doy cuenta, es tranquilizarse. Es decir, bueno, vale, esto está pasando en mi mente, no lo gestiono yo, pero yo puedo hacer que la mente vaya hacia otros derroteros. Entonces, ¿cómo me puedo yo calmar? Muy fácil. Tenemos siempre el recurso de la respiración. Lo tenemos ahí, tomamos esas respiraciones abdominales, 5, y te aseguro que con 5 respiraciones el cerebro está mucho más oxigenado, le estás enviando un mensaje al cerebro de que estás respirando de la misma manera que cuando estás tranquilo. Bien. Y entonces el cerebro ya empieza a enchufar más serotonina, más otro tipo de neurotransmisores que nos gustan más, ¿no? Bien, entonces, una vez que ya lo he identificado y estoy relajado, ¿qué tengo que hacer? Pues justo lo que hemos dicho, ir a la red ejecutiva. Y para eso lo que tengo que hacer es poner atención en otra cosa. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Algo muy fácil, cambiar la química del cuerpo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues me puedo poner una música de estas movidas que me guste y bailar o cantar, ¿no? Esto además lo puedo hacer incluso cuando voy al trabajo. A veces el trabajo nos estresa, solo a veces, ¿no? Entonces, cuando voy conduciendo, me puedo poner una música que de verdad emocionalmente me llegue y ponerme a cantar, pero como si no hubiera un mañana, es decir, concentrado. En algún semáforo he visto a alguno que estaba aplicando la técnica. Sí. Pero yo te iba a decir, pues serás porque tú eres mi observador, porque realmente ahí cada conductor va a lo suyo y tú puedes hacer lo que sea en el coche. Está claro, de hecho yo hago lo muy mío pocas también, veces. O sea, que también voy cantando y hasta tocando instrumentos. Bueno, eso ya es un poquillo más de redoble de tambor. Bueno, bien, entonces, ese pequeño ejercicio de bailar una canción, pero bailar concentrada en la canción. Sí. O sea, tú lo que tienes que ver es que tu mente, porque yo puedo bailar una canción y seguir enganchada. No, ponte una canción que de verdad te llegue y te conectes con ese momento. Esas son técnicas rápidas que hacen que tu mente no pueda estar en 2 sitios a la vez y que te centres. Pero si ya estás en ese punto y dices, bueno, voy a coger este pensamiento negativo y vamos a darle un par de vueltas. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo lo primero que se me ocurre es lo que yo digo, la técnica de pasar por el filtro de la razón. Es decir, coge el pensamiento, no voy a poder con este reto. Y pregúntate, ¿es esto 100% verdad? Es decir, imagínate cualquier otro momento de tu vida que hayas superado un reto. Es decir, si yo ya he superado un reto, a lo mejor este lo puedo superar. Con lo cual, bueno, pues estás tú mismo poniéndote los argumentos para decir, puedo superar este reto. ¿Qué más puedo hacer? Pues como hemos dicho, no puedo pensar en 2 cosas a la vez. Vale,
pues cuando venga un pensamiento negativo, ten una afirmación que lo contrarreste, ¿vale? Una afirmación tipo yo soy segura y capaz, o yo soy valiente y supero las dificultades. Esos son los mantras famosos. Sí, a mí me gusta decirle mantras más que afirmaciones. Bien. ¿Y qué más puedo hacer? Bueno, pues puedo hacer técnicas de relajación. Esto sería ya un trabajo más de, a lo mejor diariamente, aunque no estés en el momento de estrés, pues practicar técnicas de relajación, de meditación, de gestión del cuerpo. Y yo hay una cosa que creo que es fundamental y que no tiene tanto que ver contigo, y es que no te expongas a entornos tóxicos, de noticias tóxicas, de pensamientos negativos, porque quieras que no, inconscientemente, nuestra mente tiene una afición a agarrarse a eso tremenda. De todas formas, es que se pone difícil por todos los lados, porque también las noticias y las cosas es muy difícil. Pero mira, hay tantas cosas en YouTube que son positivas, que te dan ideas, libros, no sé, hay un montón de otra... Y una última pregunta, Isabel. Vale, ya hemos hecho esto y tal, y con eso hemos atajado la cadena de pensamientos negativos que tenemos y hemos reducido estrés. Pero esto, una vez que tú lo haces, te limpia, digamos, de alguna manera el asunto para que no vuelva a ocurrir, o tienes que hacerlo cada vez que hay un pensamiento negativo, o cuando estás entrenando esto te conviertes en alguien más positivo y ya dejas entrar menos los pensamientos negativos de serie. Bueno, refuerzas menos las redes neuronales negativas y por tanto te es más fácil tener pensamientos positivos, pero no tenemos que olvidar que la mente es una experta en generar pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque siempre va buscando la supervivencia y entonces siempre busca el defecto, el error, lo peligroso, la amenaza. Perfecto. Y siempre está en modo un poco alerta negativa. Perfecto, pedazo de neuroskill. Exacto. El de hoy.